Entonces voy a pedirle a alguien que voluntariamente nos lea el párrafo que dice para explicarlo brevemente. Mientras alguien se anima, este es un documento que está en el Catecismo Mayor de Martín Lutero, y es una reflexión sobre la cuarta petición del Padre Nuestro. Listo, Santiago, ya te damos la palabra para que nos ayudes a leer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? A veces como que decimos esas peticiones y no nos detenemos a pensar eso, ¿qué significa? Entonces, bueno, aquí Martín Lutero nos ayuda a tener una interpretación. Entonces, adelante, por favor, Santiago. ¿Todo el texto hasta qué parte? El párrafo donde dice, para explicarlo brevemente, hasta que termina. Ese párrafo, mejor dicho. O sea, en este caso, o sea, las 3 páginas. No. Vas a leer desde donde dice para explicarlo brevemente Ah, ok, o sea, hasta en es este difícil caso, conseguirlo. ok, Gracias. donde Dale. dice, ok, ya listo. Para explicarlo brevemente, esta petición comprende cuánto corresponde toda esta vida en el mundo, porque solo por ella necesitamos el pan cotidiano. No solamente concierne toda la vida en el mundo, que nuestro cuerpo tenga el alimento y el vestido y otras cosas necesarias, sino también que en tranquilidad y paz nos entendamos con las personas entre las cuales vivimos y con quienes tenemos relaciones en el diario comercio y trato y en toda clase de cosas. En suma, todo lo que atañe a las relaciones domésticas y vecinales o civiles y al gobierno, donde son perturbadas estas dos cosas, de modo que no pueden desenvolverse como corresponde. También se perturba satisfacer las necesidades de la vida, de tal forma que a la larga no se puede conservar. Por cierto, lo más necesario es orar por las autoridades y el gobierno seculares, por los cuales principalmente Dios nos conserva el pan de cada día y todas las comodidades de esta vida. Aunque hayamos recibido de Dios la plenitud de todos los bienes, no podemos retener ninguno de ellos, ni usarlos seguros y alegres. Si Dios no nos da un gobierno estable y pacífico, donde hay discordias, reyertas y guerras, ya nos ha sido quitado el pan, o por lo menos es difícil conseguirlo. Gracias, Santiago. Bueno, esto es de hace unos siglos, pero creo que nos suena bastante actual. ¿Alguna reacción a lo que acabamos de leer? ¿Cómo les suena? Pues pienso que, digamos que lo que mencionan ahí de orar por nuestras autoridades es importante, pero también vemos que en esa época también había mucha injusticia y había mucha desigualdad en cuanto a algo tan básico como el alimento, como hay personas que, perdón, es que hay personas que tienen un acceso a un alimento diario, pero hay otras personas que no cuentan con esa disponibilidad. Y ver que lo que sucedía en esa época no es muy lejano a lo que estamos viviendo ahora, pues me hace preguntar y reflexionar qué está sucediendo, porque las cosas no han cambiado de manera puntual. Sí, gracias. Por ejemplo, esta parte donde dice que, bueno, sí, necesitamos el alimento, el vestido, pero también la tranquilidad y la paz, ¿no? Eso también es, en ese sentido lo que tú dices es por qué todavía necesitamos esas cosas, ¿cierto? Porque no han llegado. Aquí este tema de orar por las autoridades, porque sin ellas no hay alimento, creo que en esta pandemia también, pues esa necesidad se ha agudizado. A ver si por favor, ¿quién está por ahí? Angie, si estás por ahí, ¿nos ayudas a leer desde donde dice no obstante? No obstante, ante todo, esta oración se dirige también contra nuestro enemigo máximo, el diablo, puesto que toda su intención y deseo es quitarnos todo lo que hemos recibido de Dios o obstaculizarlo. No le es suficiente con obstaculizar y aniquilar el orden espiritual al seducir y someter a su poder las almas por sus mentiras, sino que dificulta e impide también
que subsista algún gobierno y orden honorable y pacífico de la vida. Causa tanta contienda, homicidio, rebelión y guerra como asimismo tempestad y granizo para arruinar los cereales y el ganado, envenenar el aire, etc. En suma, le duele que alguien tenga un bocado de pan de Dios y lo coma tranquilo. Si tuviese poder y si inmediatamente después de Dios nuestra plegaria no obstase, por cierto, no tendríamos ningún tallo en el campo, ningún céntimo en la casa y no viviríamos ninguna hora de la vida, sobre todo los que tienen la palabra de Dios y quieren con gusto ser cristianos. Mira, de ese modo Dios quiere indicarnos que se preocupa de todas nuestras necesidades y nos provee también fielmente de nuestro alimento diario. Si bien lo da abundantemente y lo conserva también a los impíos y malvados, quiere, no obstante, que lo pidamos para que reconozcamos que lo que recibimos de su mano y en ello notemos su bondad paternal frente a nosotros. Porque cuando retira su mano, éstas no pueden prosperar ni subsistir a la larga. Como se ve bien todos los días y se siente, ¿qué plaga hay ahora en el mundo solo por la moneda falsa y por el gravamen diario y la usura, en el comercio común, en la compra y en el trabajo de aquellos que oprimen a los queridos pobres según su albedrío y les sustraen el pan de cada día? Tenemos que soportarlo, pero que ellos se cuiden de que no pierdan la intercesión de la iglesia y que se precavan de que este pequeño artículo del Padre Nuestro no se dirija contra ellos. Gracias, Catherine. Yo creo que aquí también está reflejado un poco lo que tú decías. Voy a decir algo ahí, a ver si el pastor me corregirá, pero a veces como que le echamos la culpa de todo al diablo, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces nosotros somos quienes provocan ese mal con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Por aquí Mónica en el chat nos dice, el pan representa todas nuestras necesidades básicas y por lo tanto es por estas cosas que debemos agradecer y pedir a Dios para que siempre las supla siendo fiel con nosotros. Ajá, muy bien. Esta última parte Santiago, ¿tú estás pidiendo la palabra todavía o habías olvidado bajar la mano? Bien. Sí, adelante, Paulina. Pues algo que a mí me cae, digamos, para la reflexión, es que el pan de cada día lo podemos tener todos, ¿sí? Pero a veces uno tiene mucho y no tiene esa tranquilidad que uno necesita, digamos, espiritual, ¿cierto? Entonces, de nada nos vale tener muchos alimentos si no los vamos a consumir tranquilamente, digamos. Yo digo que las dos cosas están muy bien relacionadas. A que yo les digo, por ejemplo, a mis hijos, ustedes podemos tener una guapanera y un pan, es una bendición que Dios nos da, pero si nos la comemos con tranquilidad, entonces es como si fueran muchos alimentos, ¿cierto? Entonces yo digo que eso es importante. Gracias, Paulina. Yo creo que esa invitación que tú nos haces es también a lo que nos invita Lutero, ¿no? Y es tener como nuestras necesidades integrales cubiertas, es decir, las necesidades materiales, espirituales, políticas, sociales, entender que el pan no se sirve solo en la mesa y no llega porque sí, sino es el fruto de un montón de cosas que traen consecuencias y que se pueden afectar por muchos, pues, digamos, muchas circunstancias, ¿cierto? Perdón, acá. Carolina, por favor, adelante. Que me llama la atención bastante como la mirada integral que Lutero pues como que plasma en eso. Yo no leí el documento, pues como que no había cogido, que tenía que leer algo para hoy, pero lo que alcanzo a ver me gusta bastante porque no está solamente como hablando de, bueno, tenemos que orar por y ya, sino que además de orar tenemos lo que los compañeros han dicho, o sea, como que saber elegir esos gobernantes que por más que seamos salvos, por más que la gracia de Dios nos acompañe, van a interferir o en su efecto van a beneficiar la calidad de vida de nosotros como creyentes
y también de los no creyentes, ¿cierto? Entonces me gusta bastante como esa mirada y me parece pues muy chévere cuando él dice como en el último párrafo que leyeron, como, bueno, pero que estas personas que están haciendo como estas cosas mal hechas se cuiden de nuestras oraciones. Como que digo, en verdad es serio el asunto de que tenemos que orar porque nuestros gobernantes nos dirijan con sabiduría, pero también como que en serio caigan esos asuntos que también se están tramando en esas esferas para hacerle daño justamente pues a quienes ya sabemos terminan siendo los más afectados por las decisiones gubernamentales y todos esos malos manejos que son las personas más vulnerables. Entonces me gusta como esa mirada que él, digamos, pone ahí. Sobre eso que tú dices, a mí también me llamó mucho la atención y por eso decía, a veces queremos echarle la culpa de todo al diablo, pero, por ejemplo, cuando dice que es el diablo el que es nuestro enemigo, ¿cierto? Y que obstaculiza que nosotros podamos como recibir todas las bendiciones y satisfacer nuestras necesidades. Entonces dice, por ejemplo, que con sus mentiras impiden que un gobierno sea pacífico y honorable, causan contienda, homicidio, rebelión, guerra, tempestad y granizo. Yo pensaba, por ejemplo, en estas industrias de bebidas azucaradas, ¿cierto? Que han hecho toda clase de lobby para impedir que haya transparencia en lo que la gente está consumiendo. Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias de producir todas esas gaseosas, todos esos jugos? Están destruyendo el ambiente. Eso tiene consecuencias también en el cambio climático. Y yo digo, pues sí, es el diablo, pero el diablo a través de esas personas que están causando esas guerras, esos granizos, esas mentiras y que ocultan la posibilidad de un gobierno transparente, porque si no sabemos escoger qué comemos, pues mucho menos sabemos escoger por quién votar, ¿no? Que va a ser algo que también que vamos a hablar a lo largo del diplomado. Y por eso creo que también es la advertencia de que se cuiden de nuestras oraciones. Por aquí en el chat, Catherine nos dice que... bueno, Catherine, ya voy con lo que escribes en el chat, porque eso es de lo que vamos a hablar a continuación. John está pidiendo la palabra. Decir que hay algo que a mí me del Padre Nuestro, y es que no espiritualiza el pan, sino que lo amplía. El pan efectivamente habla de las cosas materiales y físicas y las condiciones hablamos del pan, sí, hablemos del pan espiritual, que es para todos y para todas, y que no está en la mesa de todos y de todas, y ese es el desafío, ¿cierto? Y pedir el pan de cada día implica reconocer que para yo sobrevivir cada día necesito un montón de cosas básicas, que necesito yo y que las necesitan todos los seres humanos, ¿cierto? Debates, por ejemplo, como el del mínimo vital del agua, o como Catherine coloca ahí también otros servicios que ya son tan básicos como el Internet, y hay gente que sobrevive sin Internet, y muy bien, pero en otros contextos y en contextos particulares las condiciones mínimas van variando. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para tener una vida digna? Y no hay que espiritualizarlo, es decir, lo más espiritual mejor, para decirlo de otra manera, lo más espiritual es asumirlo de forma real. Eso es espiritualidad, eso es una espiritualidad de la vida concreta. Gracias, pastor. Sí, justamente en ese sentido, lo bello de esta interpretación del Padre Nuestro es, en la Biblia lo dice muchas veces, Dios conoce cuáles son nuestras necesidades. Por ahí a alguien se le prendió su micrófono. Natalie nos estaba contando cuántas necesidades tiene. Entonces, lo bello también es ver que Dios conoce nuestras necesidades físicas y pues por eso en el Padre, en esta interpretación nos alienta a orar y a reconocer que todo viene de Dios, pero que finalmente pues Dios suple nuestra necesidad material, ¿sí? Y bueno, respecto a lo que dice Natalie es, posiblemente hace siglos no tendrían, entre comillas, la necesidad de luz eléctrica, solventaban el tema del agua potable tomando cerveza y tenían un montón de circunstancias de las que ahora nosotros, digamos, creo que sería muy difícil poder vivir así, ¿cierto? Perdón, Catherine habla, por ejemplo, sobre el Internet, para el tema de la educación de niños y niñas, que sobre todo durante la pandemia nos hemos dado cuenta este tema de la conectividad, las grandes afectaciones que tiene
nuestra salud, porque pues tal vez no es lo mismo ser diabético ahora que haber sido diabético en el siglo XVI. ¿Cómo nos hacemos daño por gusto? Sí, es verdad. Tal vez tomamos cerveza por una necesidad espiritual y no física. Y bueno, sí, quisiéramos que fuera todo diferente, ¿no? Bueno, mientras paso la diapositiva, no sé si alguien tiene algún otro comentario al respecto. Un poco reflexionar sobre cuáles son esas cosas que interfieren para que recibamos nuestro pan de cada día. ¿Qué es eso en nuestros días que Lutero llama el diablo? ¿Cómo podríamos traducir esto del diablo a nuestros días? Natalie, ¿tú prendiste tu cámara? ¿Querías hablar? Bueno, por ejemplo, acá Santiago nos dice que la traducción del diablo al día de hoy es la corrupción. Efectivamente, hay unos cálculos de cuánto costaría que la gente tuviera una renta básica mínima versus lo que cuesta la corrupción a diario, los miles de millones que cuesta la corrupción a diario, y es 3 veces mayor que dar la renta básica. ¿Sí? Eso es súper fuerte. La falta de fe. Cuéntanos un poquito cómo el tema de la falta de fe, Mónica. Ok, el no creer en un Dios poderoso. Está bien. Ajá. Ya, ahora sí, qué pena, es que tenía el micrófono apagado y estaba hablando aquí como loca mientras escribí y nadie me escuchaba. Dale. Yo considero que es la falta de fe, porque nosotros muchas veces nos limitamos en nuestra mente y creemos que no tenemos un Dios que nos ayuda, que nos permite, que nos da todas las cosas maravillosas. Y no es el sentarnos a esperar que las cosas caigan del cielo, es trabajar por ellas, pero teniendo la fe firme y una convicción clara de que Dios nos lo va a dar, ¿cierto? Si es, bueno, obvio, si está en su voluntad. Y en cuanto a lo que hablas de Satanás y del diablo, es que nosotros tendemos a satanizar todo. Eso es Satanás, eso es el diablo. Pueda que influya por ahí el Satanás con sus cositas, obvio, porque puede que esté por allí metido, pero yo creo que no todo viene de él. O sea, también hay mucha cosa de nosotros que nos dormimos en los laureles a veces esperando que las cosas caigan y no trabajamos por ello. Y no es un Satanás que está ahí metiendo la mano, no. Es a veces nuestra, o bueno, sí, de pronto sí es ese Satanás, pero de pronto desde nuestra humanidad, siendo de pronto perezosos en conseguir lo que queremos o trabajando todo que con la mente lo podemos lograr, pero a ver, ¿y dónde estamos nosotros creyendo en ese Dios soberano que todo nos lo da? Creería yo que eso va por esa línea, desde mi postura. Gracias, Mónica. Si tú me permites, me parece muy, muy interesante lo que has mencionado y agregaría 3 cosas. Uno, pues que el tema del diplomado no es decir si el diablo existe o no, pero sí creo que lo que Lutero está tratando de expresar aquí es la representación como de esa maldad, de esas fuerzas oscuras, ¿no? Que a veces de pronto nosotros no podemos verlas o las vemos pero las ignoramos y son las que entretejen como esas consecuencias negativas en el mundo, ¿cierto? Entonces yo ponía el ejemplo de las bebidas azucaradas, pero está por ejemplo el narcotráfico, la corrupción, y a lo que tú mencionas también sobre la falta de fe, yo le sumaría la utilización de la fe para mover a las masas y para cegarnos de cierta forma y obligarnos a actuar de una manera que no corresponde con nuestra fe cristiana. Lo digo sobre todo pues en estas campañas políticas donde se promueven valores entre comillas cristianos, pero que no se corresponden con el evangelio. Entonces puede ser que la gente tenga una fe como ciega en eso, pero es justamente eso, una fe miope, una fe que no es completa porque tal vez nos acostumbramos a conocer solo ciertos pedazos de la Biblia o nos apegamos a ciertas interpretaciones que realmente no nos permiten tener una comunión real con Dios. Y lo último que iba a decir es que efectivamente muchas veces pecamos por no tener, digamos, la suficiente acción para ir y hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos. Pero también muchas veces pecamos, digamos, en una omisión de ver lo que está mal y no hacer nada, ¿cierto? Y otras veces pecamos por soportar estructuras injustas.
porque es verdad que muchas veces en nuestras vidas tenemos la oportunidad de, digamos, salir, trabajar, cambiar nuestras condiciones de vida, pero también otras veces ignoramos que no todas las personas están en esas circunstancias de dominar o de tener control sobre sus vidas, sus decisiones. Esperamos que, por ejemplo, en los documentales podamos analizar un poco esas circunstancias, ¿no? No es lo mismo nacer, por ejemplo, en una ciudad siendo estrato 4, con padres cristianos, por decir algo, en una sociedad como la colombiana, que, no sé, nacer en el campo, con padres que no saben leer y escribir, sin alternativas de trabajo, de educación, y bueno, un montón de circunstancias que uno dice, bueno, estas personas pueden estar trabajando arduamente todos los días, confiando en que Dios provee para ellos, pero no pueden hacer más allá, ¿no? Que eso también hace parte como de un sistema injusto, del que pues vamos a seguir hablando más adelante. Pero muchas gracias. Yo creo que también a veces esa falta de fe se traduce en que no conocemos suficientemente pues la Biblia y a Cristo mismo, ¿no? Por aquí nos dicen la indiferencia y la falta de compasión, la falta de empatía. Es que ser empático es una cosa bien compleja. Jesús fue empático, pero yo creo que a nosotros nos cuesta muchísimo. Bueno, les propongo entonces que, a menos de que alguien quiera decir algo más, podamos hablar ya de la economía del maná. Por acá Santiago nos decía, figuras humanas, corporaciones que representan muy bien esa figura divina o pagana, como se la quiera representar. Creo que tal vez estabas ahí hablando sobre el diablo. Bien, listo. Vamos a hablar entonces de la economía del maná, que es una historia que posiblemente todos los que estamos aquí hemos escuchado en la escuela dominical o en alguna lectura de un domingo, pero que no siempre le damos como mucha importancia. Bueno, ya me adelanté. ¿Hay alguien en este curso que no sepa qué era el maná? Sin miedo, sin pena. Todos sabemos perfectamente qué era el maná, cómo se veía, cómo se comía. Listo. Si alguien no sabe, no tenga temor de decirlo. Entonces voy a pedirle tal vez a Derly que nos pueda ayudar leyendo este texto bíblico, por favor. Ok. Gracias. Ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que, al evaporarse, dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco, pero al medirlo ni le sobró al que recogió mucho ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que se guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano, porque con el calor el sol se derretía. Con el calor del sol se derretía. Éxodo 16, 12 al 21. Gracias, Derly. Bueno, antes de continuar, ¿hay algún elemento que nos llame la atención sobre lo que acabamos de leer? Algo que de pronto leyéndolo otra vez dijéramos como, oigan,
no había reparado en esto, o había escuchado la historia del maná, pero no recordaba que esto había pasado. De pronto la cantidad, mira que lo que él dice 2 kilos por persona, o sea, sabía que sí les había dicho como no la cantidad, sino como, bueno, no más de lo necesario, pero no me había fijado en la cantidad exacta de los 2 kilos. Gracias, Mónica. ¿Alguien más? Yo, como si nunca hubiera leído esto, acabo de enterarme que el maná se derretía, literal. Gracias, sí, súper interesante. Por eso al principio les preguntaba, todos sabíamos cómo era el maná, de qué se componía, cómo se moldeaba. Muy interesante. Ujú. ¿Alguien más por ahí? La verdad yo no sabía, sabía que era un rocío, ¿sí? Y tenía entendido que eran como copos de nieve, algo así. Pero pues ahí me estoy enterando que que parecía el pan. Yo no sabía que se parecía al pan. Que también por eso es esa expresión de danos nuestro pan de cada día, ¿no? Y vamos relacionando. Bien, ¿una persona más que quiera comentar algo que le llame la atención? A mí me llama la atención dos frases que están ahí, que es la primera, nadie debe recoger más de lo que necesita, y la segunda, nadie debe guardar nada para mañana. Eso me cuestiona un poco al comportamiento de acumulación que tenemos en este contexto ahora nosotros. Sí, Kate dice lo que pasó con los que guardaron para el otro día, que se pudrió el pan. El pan en exceso se pudre y huele mal. Ajá. Eh, Así como spoiler, la idea es que durante el primer módulo vamos a hablar de estas dos cosas que dijo Natalie. Eh, Ahorita vamos a hablar de que nadie recoja más de lo necesario y en el segundo módulo vamos a hablar de que nadie guarde para mañana. A mí me llama la atención cómo empieza el texto. Ya he oído cómo se quejan los israelitas. O sea, Dios sabía que necesitaban comer. Yo no sé qué pensará un nutricionista, una nutricionista de esta dieta de maná por la mañana y carne de codorniz por la tarde, pero pues lo que vemos es que Dios trata como de satisfacer no solamente las necesidades básicas de sobrevivencia, sino también entender como la circunstancia de la gente que se quejaba por el alimento que tenía y darles pues, como entre comillas, algo más, ¿no? Eh, También me llama la atención esto de que algunos israelitas no hicieron caso y esto de que no importaba lo que recogieran, ni les sobraba ni les faltaba. Que creo que es un debate bien interesante en términos de igualdad, ¿no? A veces creemos que la igualdad es darle lo mismo a todo el mundo y no, puede ser que la igualdad sea que todo el mundo tiene suficiente con lo que tiene, no sé. Entonces, repasemos un poco cómo se desarrolla esto. Como les decía, pues la economía del maná refleja también este cuidado de Dios con los israelitas. Eh, es una historia que nosotros hemos oído miles de veces, pero siempre descubrimos algo nuevo. Es la historia de cómo los israelitas errantes se mantenían en el desierto. eh, y bueno, la base esencial de esta historia es que los hijos de Israel pues acababan de ser liberados de la esclavitud en Egipto. ¿Cuántos años se quejaron los israelitas de la esclavitud? Y bueno, al fin hubo una respuesta. Sin embargo, pues se estrellaron con una ruda realidad del desierto donde ya no había nada en comparación con ese Egipto rozagante de una economía de desarrollo muy álgida. En Egipto ellos eran los esclavos que construían las grandes ciudades y llenaban los almacenes del faraón. Y luego se encuentran que con pura arena. Luego se encuentran con la promesa de que va a haber un pan diario, pero pues nada de riquezas, ¿no?
En el sistema anterior ellos hacían parte de un sistema económico con avances tecnológicos increíbles. O sea, aún hoy nosotros aplicamos muchas cosas de estas culturas antiguas que hicieron pues descubrimientos que hasta hoy permanecen. Las pirámides hoy existen todavía, ¿no? Y pues se sabe también que a partir de esa cultura esclava, sociedades como la egipcia pues lograron grandes riquezas. Pero ¿cuál era el costo? ¿Y quién lo pagaba? El costo era una desigualdad y una indignidad terrible, y la pagaban los esclavos. Y los esclavos eran justamente los israelitas, ¿cierto? Entonces, esta gente se queja terriblemente de esa situación de esclavitud y dicen como, no, Dios mío, ya, salgamos de esto porque esto está muy complejo. Y cuando Dios los saca, dicen, uy, no, pero como que ahora nos fue peor, ¿cierto? Porque antes éramos esclavos, pero de cierta manera tocábamos el lujo, ¿no? Y de pronto uno visiblemente podía ver la abundancia. En cambio aquí con un montón de pan que se pudría, perdón, y pues carne sí, pero pues de codorniz, mientras que en Egipto estaban comiendo pues, digamos, otros animales que podían ser incluso más sabrosos. Ahí el zootecnista me corregirá, pero la carne de codorniz tampoco es que sea la más jugosa, la más apetente. Tal vez era como para cumplir el requisito de proteína, pero pues no era así como que gusto y las grandes posibilidades de prepararla, pues seguramente que no, ¿cierto? Entonces, después de semejante escape tan espectacular de los israelitas de Egipto, porque acuérdense que esa cruzada del mar y todo eso, la Biblia nos relata que fue toda una odisea y las plagas y toda la cosa, se encuentra esta gente en el desierto de Sinaí. Entonces, como decíamos, ahora ellos son libres de la servidumbre, pero no saben cómo van a vivir. Tienen dizque una tierra prometida, pero caminan y caminan y caminan y esa tierra no aparece. Aún hoy hay quienes dicen que la tierra que han encontrado para fundar el Estado de Israel no era la tierra prometida. Y un montón de interpretaciones alrededor de eso. Entonces, digamos, pareciera como cuando tal vez las personas están saliendo de una adicción, es esa ansiedad de esa nueva vida desconocida. Por aquí Rafael nos dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ya no es la lectura de Éxodo, sino de Números 11, 5, 6. Muchas gracias por compartir, porque justamente eso es lo que le pasó a la gente. Dijeron, uy, oiga, como que no estábamos tan mal como pensábamos, ¿cierto? Ah, que sabe mejor que el murciélago, ¿qué era? La codorniz. Bueno, ojalá. Estaban ahí por lo menos pasando hambre según ellos, pero no tenían una pandemia. Bien. Entonces, bueno, les decía que posiblemente ellos estaban como los adictos, ¿no? Que cuando están tal vez en una situación de opio, de alucinación, y salen de ella, se encuentran con una realidad que posiblemente podía ser más dura. Se encuentran frente a un nuevo sistema económico que ellos no conocían. Es que pongámonos en el lugar también, a veces de pronto es fácil juzgar como no, pues tan desagradecidos, lo sacan de la esclavitud y tras del hecho se quejan. Pónganse a trabajar como trabajaban en Egipto, pero es que fue pucha, o sea, ni siquiera podían construir una ciudad, porque no ve que no habían llegado al sitio donde se suponía que iban a pasar pues el resto de sus días y todas sus generaciones. Entonces, eso, digamos, se expresa muy bien en lo que significa la palabra maná. Esta palabra expresada en Éxodo 16 significa ¿qué es esto? Fue por eso que fue nombrada así. O sea, al día de hoy creo que los investigadores todavía no han podido descubrir qué era el maná. Esta idea científica de
intentar descubrir como los misterios de la Biblia, el maná es uno de los grandes misterios. Hay ideas, pero no se sabe exactamente por su textura, por su sabor, qué alimento sería eso al día de hoy, no se sabe. Paulina estaba pidiendo la palabra. Digamos, relacionando la situación de ellos con la situación de nosotros ahorita, yo creo que ellos vivían en una incertidumbre muy grande, ¿sí o no? Porque nosotros ahorita estamos en una incertidumbre muy grande, no sabemos qué va a pasar y yo creo que ellos estaban en la misma situación. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Como poniéndolo a la situación actual de nosotros. Estamos viviendo quizá una situación, digamos, con una pandemia, pero no muy lejos de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, aislados. ¿Sí? Exacto. Aislados también, eso es muy importante, no lo había considerado, pero en ese momento ellos no tuvieron, bueno, posteriormente tuvieron interacción con otras culturas, pero creo que al momento donde se dio este texto todavía no, se sentían solos en el desierto, se sentían abandonados. Recordemos también la nube que de noche era una bola de fuego y les acompañaba y era la manera de Dios decirles que estaba ahí, pero aún así a la gente no le bastaba. Ahí entra esa falta de fe que hablaba Mónica, ¿no? Y bueno, así como para rematar el cuento, o sea, como si no fuera suficiente todo esto que venía tan complejo, esa nueva realidad, que es chistoso porque posiblemente ellos tenían todo lo que necesitaban, pero igual se sentían carentes, ¿sí? Y bueno, Dios escuchaba sus quejas y todo, y ellos igual se sentían carentes. Entonces, como si eso no fuera suficiente, el pan que cae del cielo resulta que trae un montón de reglas. Y entonces las reglas son las que ha mencionado Natalie, ¿no? Solo recojan lo que necesiten para su familia y punto, ¿cierto? Entonces, es una economía que se basa en la suficiencia. Es importante que ninguno tenga demasiado poco, pero que tampoco tenga demasiado, ¿cierto? No lo guarden para el día siguiente. Y además guarden el sábado. Entonces, esa era como la única excepción de recoger de más, porque había que guardar el día de reposo. Entonces uno dice, no, pero pues tras del hecho, como que al menos si me van a mandar el pan, mándemelo sin condiciones, ¿cierto? Pero esa es la nueva vida a la que se enfrentaban los israelitas y que también como Paulina nos ha dicho, pues es la vida que posiblemente estamos atravesando hoy, ¿cierto? ¿Cómo se aplica la economía del maná en nuestro tiempo? Bueno, Paulina lo ha dicho exactamente el día de hoy, ¿cierto? ¿Cuánto es suficiente y cuánto es demasiado? Una de las lecturas que teníamos para hoy, la persona nos proponía que una sociedad como la australiana, por ejemplo, no tenía en su mente el demasiado. Nunca era demasiado. Nunca es suficiente. Podemos tenerlo todo, podemos tener comida, alimentación, vestido. Un poco lo que decía Kate cuando ponía en su publicación esto de que hoy comí lo que quise, ¿cierto? No nos basta con tener comida. Es la comida que queramos comer. Eso me parece también que es de una reflexión muy amplia. ¿Cuánto es suficiente para mí? ¿Cuánto es suficiente para una comunidad, un palenque, por ejemplo, en el Pacífico? ¿Cuánto es suficiente para una persona de clase media en Estados Unidos? Tal vez la manera como vivimos las personas que estamos haciendo ese diplomado es una forma pobre a comparación de una forma de vida opulenta, no sé, en Estados Unidos, o una forma de vida modesta en Europa, ¿cierto? Y un poco también decir, a veces, por ejemplo, nosotros nos parece que en nuestra vida no tenemos suficiente. Pero si ayudamos a alguien más, juzgamos que para esa persona, pues ya, o sea, ya está en condiciones buenas, porque se queja, si tiene todo para vivir, tiene comida, tiene alimento, pero para nosotros, si queremos escoger,
Entonces creo que eso también es fuerte de constatar, ¿no? Por ejemplo, al principio del confinamiento, cuando las comunidades, por lo menos acá en Bogotá, sé que en otras ciudades también pasó, las comunidades salieron a protestar porque el confinamiento los obligaba a permanecer encerrados y ellos viven del pan de cada día, ¿cierto? Entonces ellos estaban encerrados, aislados en ese desierto, pero no tenían ese gobierno que actuara como Dios para suplir su necesidad económica, ¿sí? Y de pronto desde el privilegio juzgábamos que ellos tenían suficiente, juzgábamos que no tenían por qué quejarse, que tenían que cuidar la salud pública, ¿cierto? Eh, entonces a veces nos parece que el otro tiene suficiente, pero que yo tengo poco. Por aquí Santiago nos dice también, el adicto a la riqueza, nada le sacia. Por eso el ego tiene mucho que ver y sabemos que eso deriva en un montón de cosas horrendas. Que el 1% de la población mundial concentre el 80% de las riquezas del mundo es una cosa absurda. Es también esta idea de que alimentos puede ser que haya suficientes en el mundo, pero no significa que todo el mundo tenga saciada su hambre. Gracias, gracias. John, ¿querías hablar A ver, claro que nuevamente? vamos a estar hablando, todo va a salir bien. Y sí, probablemente va a demorar otro poquito. Ay, John, pero lo silenciamos. Le ayudamos ahí. Bueno. Qué pena. ¿Aló? ¿Quién dice? Ah, Gilberto. Gilberto y luego Daniel, por favor. Bueno, con respecto a eso que estaba puntualizando el pastor John, precisamente es lo que pasa en nuestro entorno. Vemos, digamos, la situación de nuestro país vecino, Venezuela, y pensamos que allá todo el mundo está llevado. Y lo digo así con ejemplos concretos. Conocí el caso de una chica que se devolvió, estaba aquí en Colombia, y acá no estaba tan mal porque ella tiene familia colombiana, ella es venezolana, pero aquí trabajaba el día a día, le tocaba sudarla, y se devolvió para allá. Bueno, su esposo es militar, y allá sí les abunda y les sobreabunda lo que necesitan, ¿no? Tanto que hasta llegaron a acumular para 5 o 6 meses, me enteré, porque trabaja con la parte militar de allí de Venezuela. Entonces, esas preguntas nos llevan a plantearnos, ¿no? ¿Cuánto es suficiente si debemos permanecer en confinamiento? Y la desigualdad política, social en la que nos encontramos. Eso también me hacía pensar anteriormente cuando veíamos a mi papá o el tío de algún amigo trabajó en Ecopetrol y no les hacía falta absolutamente nada y les daban absolutamente de todo, y nos ponen nuevamente a pensar lo que culturalmente nos enseñaron a ver las cosas de manera desigual. Gracias, Gilberto. Muy cierto. ¿Daniel? Yo pienso, bueno, estaba pensando que a veces nuestras necesidades no son como estáticas, es decir, en momentos diferentes de la vida nosotros tenemos como requerimientos variables y a veces como la medida en la que nosotros pensamos que necesitamos depende de dónde estamos y en qué circunstancias. Entonces, pues pensaba a veces, yo estuve viajando por mucho tiempo y, digamos, cosas de ropa llevaba pues lo que me cabía en la maleta. Y pienso, a veces uno está en su casa cómodamente y dice, uy, no necesito ir a comprar ropa. A pesar de que en ese momento, digamos, llevaba mucha menos ropa de la que podía como guardar, digamos, ahorita en el armario. Entonces, de la misma manera, pienso como a veces lo que necesitamos no es simplemente lo que poseemos, sino lo que podemos utilizar, porque en muchas ocasiones, digamos, el alimento ni siquiera como que lo proveemos nosotros o nosotros no ganamos el dinero para alimentarnos, sino que alguien más nos da eso. Yo pienso también como esa forma en la que Dios nos provee y nos cubre esas necesidades sin nosotros tener que ni siquiera preocuparnos por eso, ¿no? Y Gracias. también Él suple
como en esos niveles, en esos momentos. Bueno, pues el desafío para nuestro tiempo es redescubrir qué significa vivir con una economía del maná.